Esta reflexión la he querido llamar Gana el amor. Y ahora más adelante les voy a explicar de qué se trata. Pero iniciemos esta reflexión hablando de los extranjeros. Hay una maraña ideológica y también religiosa en tiempos de Jesús, igual ahora, frente al tema de los extranjeros. Porque además el pueblo de Dios consideraba que Él era el único pueblo elegido por Dios. Lo demás, loma. Lo demás, loma. El pueblo elegido por Dios, Israel. Lo demás son perros. Lo demás no tienen campo en el corazón de Dios. Así pensaba el pueblo. Extranjeros. En ese tiempo, toda persona que no siendo israelita, perteneciera a las naciones. De ahí viene la palabra gentil, perteneciera a las gentes. Y perteneciera a las gentes que no estaban sometidas a la autoridad del pueblo y a la religión de Israel. Esos eran los extranjeros. Por ejemplo, los madianitas, los egipcios, los jebuseos, los filisteos, los moabitas, los amonitas, los heteos, los cananeos, que es el evangelio hoy de la cananea. No quedaban contados entre los extranjeros, ya no eran extranjeros, no quedaban en ese grupo de extranjeros los esclavos comprados por dinero, ni los prisioneros de guerra. Estos estaban en poder de sus dueños y sometidos a las leyes y a la religión de Israel. ¿Quiénes no eran contados entre los extranjeros? Los esclavos y los prisioneros de guerra. Los prosélitos, que ustedes seguramente han escuchado, prosélito de Antioquía. ¿Quiénes son? ¿Qué es eso de prosélitos? Son los extranjeros que en algún momento adoptaron la religión de Israel. Esos son los prosélitos. Los matrimonios mixtos estaban prohibidos, completamente prohibidos. No se permitía que un extranjero subiera al trono, ni que entrara en el santuario. Matrimonios mixtos prohibidos. Recordemos cuando Jesús alaba la fe del centurión romano, que era un extranjero, y que le dijo a Jesús: yo no soy digno que entres en mi casa. Qué pena con ustedes. Yo sé que entre ustedes los israelitas y nosotros los extranjeros hay una brecha muy grande. Yo no soy digno de que usted vaya a mi casa. Yo sé que usted a mi casa no va a ir. Que Jesús le dice: tu criado queda curado. Porque el centurión, el extranjero, le dijo: dilo de palabra, ahí a distancia, no vaya hasta mi casa. No me siento digno de que usted vaya a mi casa. Y luego, la sirofenicia, es decir, la cananea, que le pide que cure a su hija. Y Jesús responde: me han enviado solo a las ovejas de Israel. Yo creo, hermanos, que hoy debemos revisar en clave de fe
esa aversión que muchas veces, por el tema social, económico y cultural que tenemos frente a los extranjeros. ¿Y por qué tenemos que revisar eso? Porque todos somos hermanos, hijos de un mismo Dios. Y porque no es justo descalificar o, digamos que, hablar mal de alguien por su nacionalidad. Nuestra única nacionalidad es el cielo. Nuestra gran nación es en la eternidad. Y todos somos hijos. Y todos somos hermanos. Hoy nosotros en el mundo sufrimos un problema inmenso, que es el problema migratorio. Pero no solo es un problema mundial, sino que es un problema espiritual. ¿Por qué? Porque no hay razones para que muchos hermanos se queden atrapados en las fronteras. Tampoco hay razones para que otros abusen de quien quiere ir a otro lugar, a abrirse camino buscando nuevas maneras de vida con su familia, con sus hijos, con su mujer, con su esposo, en fin. Somos hermanos. Y ese es el gran mensaje de hoy. Ganó quien tenía que ganar, la mujer cananea. Ganó ella. ¿Y saben a quién le ganó? No a Jesús. Porque en realidad estas palabras tan fuertes que Jesús expresa son las palabras no de Jesús, sino del pensamiento, la cultura y la manera ideológica del pueblo judío, de los israelitas. Pero ganó la cananea. Y de eso quiero hablar en esta mañana con ustedes. Qué tan lindo saber que en primer lugar uno gana la fecundidad y le gana la esterilidad. Recordemos a Sara, estéril, casada con un hombre anciano, Abraham, y ganó la fecundidad. Recordemos a Ana, que con lágrimas en los ojos le pedía a Dios un hijo, y Ana no podía tener hijos, y Dios le dio un hijo llamado Samuel. Ganó la fecundidad. Y recordemos a Isabel, que también era estéril, que no podía tener hijos y ya era anciana. Y la fecundidad le gana la esterilidad. Segundo, la misericordia le gana a la rebeldía. Lucas capítulo 15. Recuerden, ese muchacho que recibió la parte de la herencia y se marchó a un país lejano y allí despilfarró los bienes de su padre. Y cuando sintió hambre, necesidad y quería comerse las algarrobas con las que alimentaban los cerdos, porque terminó por allá en una porqueriza cuidando cerdos, regresó a casa. Y regresó a casa deshilachado, como decimos nosotros en nuestro lenguaje más sencillo. Regresó a casa hecho pedazos. Y el padre salió a su encuentro corriendo, lo abrazó, lo besó, mandó a matar el ternero más gordo, le puso un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Le ganó la misericordia a la rebeldía. 2-0. 2-0. Tercero, la salvación le ganó a la avaricia. Recuerden, hermanos, a Zaqueo,
que lo único que le interesaba era atesorar, acaparar, robar, explotar a los pobres. Y cuando Jesús se encuentra con Zaqueo, le dice: Zaqueo, baja del árbol, que hoy quiero quedarme en tu casa. Zaqueo bajó del árbol, Jesús se va a casa de Zaqueo, allí hay una gran comida. Y en esa gran comida Zaqueo se siente enteramente amado por Jesús y le dice al Señor: Señor, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres, y si a alguien he defraudado le devolveré 4 veces. Ganó la salvación, el amor de Jesús, la cercanía del Maestro a la avaricia de Zaqueo. 3-0. Entonces está poniendo bueno, está mejor que el mundial. Hoy ganó España. Un aplauso a las niñas de España. Felicitaciones. Ganó la insistencia al deseo inmenso de tanta gente que quería que este hombre se callara, a ese obstáculo que le pusieron a ese ciego. Porque cuando Jesús iba pasando, el ciego comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y le dijeron al ciego: cállese, cállese. Y él, en vez de callarse, ¿qué hacía? Gritaba más. Entonces, a razón de esa insistencia, más allá del obstáculo que le está poniendo la opinión pública, le ganó la insistencia al obstáculo de la opinión pública. Porque ese ciego recuperó ¿qué? 4-0. Eso está poniendo bueno. Le ganó la fe a la dureza religiosa de la época. ¿Por qué? Porque esta cananea sabe que no es digna de recibir ningún beneficio de Dios, y sin embargo comienza a apostarle a Jesús, y apostándole a Jesús sabiendo que no era digna de obtener ningún beneficio de Jesús, por su insistencia y por su fe y por su humildad. Porque en realidad Jesús le respondió muy feo, muy feo. ¿Qué le responde Jesús? No está bien darle el pan de los hijos a los perros. Ella se hubiera podido indignar, como nosotros que nos indignamos por cualquier bobada. Porque así somos nosotros. Con cualquier bobada nos indignamos. ¿Nos llenamos de qué? Eso no puedo decirlo por esta cámara. Nos llenamos. Nos hemos vuelto tan susceptibles. Con cualquier cosa ya estamos lastimados y heridos. Esta respuesta de Jesús fue muy fuerte. Sin embargo, más fuerte es la insistencia de esta mujer que quiere arrebatarle a Jesús el milagro de la sanación para su ¿qué? Para su hija. Así que ganó la insistencia, la humildad y la fe. Le ganó a la dureza de las palabras que salieron de los labios de Jesús. 5-0. El perdón le gana a la violencia. Tengan la certeza. Y por eso Jesús va perdonando, va sanando, va liberando. Y ese perdón le gana a cualquier pecado. Siempre perdonó y siempre nos está perdonando. Y crean, hermanos, que por más grave que sean nuestros pecados, no le llegan a los
talones a la misericordia de Dios. Imagínese el pecado más grave. Y ese pecado, por grave que sea, no le llega a los talones a la misericordia de Dios. Y Dios siempre perdonando. Y tal vez nosotros siempre equivocándonos. Y sin embargo, más grande será el perdón que nuestras equivocaciones. Más grande será el perdón que nuestros errores. Más grande será el perdón que nuestras faltas. 6-0, esto va de goleada. Y finalmente, el amor le ganó a la muerte. ¿Por qué? Porque Jesús no se quedó atrapado en la oscuridad de un cajón, resucitó. Y resucitó porque nos amó hasta el extremo. Y lo resucitó el Espíritu Santo, que es el Espíritu del amor de Dios. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y esto, hermanos, para sacar una conclusión. ¿Saben por qué es importante esto? Usted dice 7-0 y siempre perdió el mal. Y el problema de nosotros en este momento es que nos sentimos tan abrumados que creemos que el mal nos va a ganar. Diga, por ningún motivo el mal me va a ganar. La miseria no le va a ganar a la riqueza, porque la riqueza me viene de Dios. La enfermedad no le va a ganar a la salud, que la salud me viene de Dios. La muerte no le va a ganar a la vida, porque la vida me viene de Dios. Mis problemas no le van a ganar a Dios, porque Dios es más grande que mis problemas. Ahora sí, amén.